Y la idea de Arrio precisamente no era hacer una herejía, ¿no? En ningún momento se le pasó negar la divinidad de Cristo, sino que su mentalidad era cómo mantenemos la unidad de Dios. Entonces, ¿cómo explicamos de que Dios es uno solo? Y él plantea de que hay dos dioses, ¿no? Uno mayor, que es el Padre, y otro menor, que es Jesús, que no es todopoderoso en sí, que tiene poder, pero es un poco inferior a lo que es el Padre. ¿Cuál fue el resultado del conflicto? Eso lo vamos a ver en lo que se conoce como el credo niceno, en el año 325 después de Cristo. Recuerdan, la segunda herejía también se nace al momento de hacer un credo, ¿no? Ahora el segundo credo es modificado y dice lo siguiente: creo en un solo Dios, Padre todopoderoso, creador del cielo y de la tierra y de todo lo visible e invisible, y creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo unigénito de Dios, engendrado del Padre antes de todos los siglos, Dios del Dios, luz de luz, verdadero Dios de verdadero Dios, engendrado y no hecho, consustancial al Padre, y por quien todas las cosas fueron hechas, el cual por amor de nosotros y por nuestra salvación descendió del cielo y encarnado en la Virgen María por el Espíritu Santo, fue hecho hombre, fue crucificado también por nosotros bajo el poder de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado y resucitó al tercer día según las Escrituras, y ascendió a los cielos y está sentado a la diestra del Padre, y vendrá otra vez en gloria a juzgar a los vivos y a los muertos, y su reino no tendrá fin. Y creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de la vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo juntamente es adorado y glorificado, que habló por medio de los profetas, y creo en una santa Iglesia universal y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para la remisión de los pecados, y espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo venidero. Amén. Con este credo, ¿cuál de los dos pensamientos, el monarquianismo o el arrianismo, fue considerado como herejía? Sí. ¿Cuál de los dos pensamientos se condena? Con lo que podemos ver aquí. Según este credo, ¿cuántos dioses hay? Hay un solo Dios. Tres personas, ¿no? Padre, luego tenemos Hijo y tenemos el Espíritu Santo también. La naturaleza de ellos, ¿cuál es? Y vemos que dice que Jesús es engendrado del Padre, es Dios de Dios, luz de luz, verdadero Dios de verdadero Dios, fue engendrado, no hecho, y es consustancial al Padre. Son iguales, ¿ya? A eso está refiriendo, la misma esencia, ¿ya? Entonces, está condenando tanto el monarquianismo y está condenando también al arrianismo. Un tercer conflicto en la historia, el conflicto de la naturaleza del hombre, ¿ya? ¿Cómo nace el hombre? Es la pregunta y el debate que va a haber en el siglo IV. El defensor de este pensamiento va a ser Pelagio, un monje británico. ¿Cuál era el pensamiento de Pelagio? Él habla de lo que se conoce como doctrina de la libertad para escoger. Y él menciona de que todo hombre es libre de escoger el bien o el mal a cada momento de su vida. Entonces, todo hombre puede elegir hacer el bien o hacer el mal, en todo aspecto de su vida. También él negaba de que existiera el pecado original heredado de Adán. Es decir, el pecado original solamente afectó a Adán y a Eva en ese momento. Todos nosotros nacemos sin pecado original, no nacemos con una inclinación a pecar. Él mencionaba de que el hombre es capaz de cumplir la ley mediante sus propios esfuerzos. Entonces él decía, el hombre si se lo propone puede llegar a cumplir los 10 mandamientos, ¿no?, de Dios. Bueno, los 10 están aplicados allí, los 1000 mandamientos que se hacen los judíos, ¿no?, con las interpretaciones en sí. De los 10 sacan alrededor de 1000, ¿no?, comparados con lo que son, divididos en lo que son las leyes civiles, las leyes religiosas y las leyes morales, ¿no? Entonces, el hombre puede cumplir la ley, puede cumplir el bien en sí, ¿no?, si se lo propone. El opositor de este pensamiento es Agustín de Hipona, un obispo de África. Entonces él va a contrarrestar este pensamiento de Pelagio. Aquí el problema es
¿Cuál es la naturaleza del ser humano, no? ¿Por qué pecamos? ¿Afecta o no afecta la caída del capítulo 3 de Génesis? Como están viendo, el problema se va centrando en otros aspectos cada vez. Uno se soluciona y nace otro problema. Entonces, y esto sucede al final de este siglo. Al principio tuvimos el anterior problema, ¿no? Año 325 recién se soluciona. Ahora casi al final hay este problema de la naturaleza del ser humano. ¿Cuál es la refutación agustiniana? Él elabora lo que se va a conocer como doctrina del pecado original. Entonces, el hecho de decir de que nosotros nacemos ya desde niños con el pecado original de Adán y Eva es estructurado por Agustín de Hipona. El único ser que era libre para poder escoger entre el bien y el mal, dice Agustín de Hipona, era Adán, porque él nace en un estado de inocencia. Todos los demás que nacen a partir de él, Génesis capítulo 5. Versículo 1 en adelante, ¿qué nos dice el versículo 1? ¿Alguien me puede leer? Este es el libro de las generaciones de Adán. El día que Dios creó al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Bien. ¿A semejanza de quién está hecho el hombre según el versículo 1? De Dios. ¿Qué nos dice el versículo 2? Varón y hembra los creó y los bendijo, y los llamó Adán el día en que fueron creados. Luego de eso empieza a procrear, ¿no? Versículo 3. Cuando Adán había vivido 130 años, engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y le puso por nombre Set. ¿A imagen y semejanza de quién nació el hijo? De Adán. Entonces, ¿tenía la imagen y semejanza de Dios este hijo que nació? Sí, porque es imagen y semejanza de Adán. Adán tenía imagen y semejanza de Dios. Pero ¿qué pasó? Cuando dice que nace a imagen y semejanza de Adán, al momento de la caída, la pregunta es, ¿afectó eso también a su hijo o no? Hay un cambio de imagen. Hay un cambio, hay una distorsión, ¿no? Pensamiento de Agustín de Hipona. De ahí viene ese pensamiento, ¿no? De que ya nacemos a imagen y semejanza de nuestros padres. Entonces los pecados se traspasan al hijo. Al momento de esto, de la caída, el hombre hereda una inclinación hacia el mal. Entonces es lo que nos dice Efesios 2, ¿verdad? Que nos dice que estamos en la corriente de este siglo, no podemos hacer lo bueno, vamos a hacer siempre el mal. Y él decía, esta herencia nos inclina siempre a hacer el mal. La naturaleza del hombre le va a llevar a buscar el mal y nunca el bien. No va a poder buscar el bien el hombre por sí mismo. Por lo tanto, a causa del pecado heredado, es imposible vencer la inclinación al mal sin la intervención de la gracia de Dios. Y él va a empezar a hablar lo que es la gracia de Dios. Entonces él dice, sin la gracia, una persona no puede vencer el pecado, vencer la inclinación al mal. ¿A qué suena eso, esa afirmación? ¿Qué posición teológica afirma de que si Dios no ayuda al hombre, el hombre no puede buscar el bien? Calvinismo. Exacto. Entonces no es de Calvino esa idea, es de Agustín de Hipona. Resultado del conflicto. Todo esfuerzo del hombre para restaurarse a su nivel primitivo es desfigurado y hecho impotente debido a la degradación producida por aquel pecado original. Nuevamente, calvinismo, ¿verdad? Entonces, al momento de Adán y Eva pecar, toda esa degradación pasa al ser humano. Puesto que el hombre ha perdido su capacidad de elegir a Dios, éste tiene que rescatarlo mediante un nuevo nacimiento que se logra solo por la gracia divina. Eso es lo que plantea Agustín, pensamiento de Agustín. Entonces, como el hombre no puede hacer nada, tiene que esperar a que Dios le toque para que el hombre decida seguir a Dios. ¿A qué suena eso nuevamente? Calvinismo. Por lo tanto, Agustín de Hipona y sus amigos, sus aliados, logran que se condene a Pelagio. Y se le condena como hereje las ideas del pelagianismo. Se formula la idea ya de lo que va a ser la predestinación. Quien se va a encargar de formular esta idea va a ser Agustín de Hipona, de los primeros. Ahora hay que entender eso. Paul Tillich tiene una frase en uno de sus libros que dice,
el teólogo condena al mundo, cuando escribe el teólogo condena al mundo a la tarea de explicarle, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto, ese pensamiento? Cuando alguien escribe algo o menciona un pensamiento, condena a los demás a que le puedan consultar, ¿no? Porque, por ejemplo, digo algo y de pronto ustedes entienden una cosa. ¿Cuál sería lo correcto? ¿Qué sería lo correcto hacer? Preguntar, ¿verdad? ¿Quisiste decir esto o esto? Yo entiendo esto. ¿Está correcto o no? Entonces, eso es lo que dice Paul Tillich. Pero, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a pasar por un lado Pelagio y por otro lado Agustín de Hipona? Resulta que Agustín de Hipona venía de un contexto del maniqueísmo. Se averigua el maniqueísmo, tiene que ver mucho con lo que es predestinación, con lo que es un énfasis más en lo que va a ser el fatalismo. Era una doctrina bastante fatalista. Pelagio, por su parte, venía de una familia que era más piadosa, él mismo llevaba una vida piadosa, y de allí su pensamiento de condenar lo que decía Agustín, porque en su mente no cabía de que un Dios bueno condenara a una persona por algo que no era responsable, ¿no? Si el hombre no puede, razonemos como razona por un momento Pelagio. ¿Qué pasa si yo les dijera, si me haces una monografía para mañana, saca 100 en la materia? ¿Hay posibilidad de que lo cumplan? Hay, ¿verdad? No duermo toda la noche con tal de no pasar todo el semestre. ¿Qué pasa si les digo, si en 5 segundos das la vuelta al mundo, apruebas la materia? ¿Está en sus posibilidades o no hacerlo? Es algo imposible, ¿verdad? Entonces, desde la lógica de Pelagio era, si el hombre no puede buscar el bien, ¿por qué Dios le va a exigir que lo haga? Esa es la lógica de Pelagio. Entonces, la lógica de Agustín, por su parte, era, Dios es soberano, Él ha predestinado, entonces, ¿quién tiene la potestad de reclamarle a Dios? Entonces, los dos, desde su punto de vista, están correctos. Entonces hay que entender precisamente el mundo de donde salen ellos. Cuarto problema, el conflicto es las indulgencias. Entramos ya ahora a lo que es el siglo XVI. Entonces, más en este siglo no hay, porque el pensamiento agustiniano va a durar todos estos siglos. Si pueden ver, propiamente desde el siglo IV que hemos visto, desde el siglo IV va a durar el pensamiento de Agustín hasta el siglo XVI. 12 siglos dura la teología agustiniana. Hoy en día no dura ni un año y ya sale una nueva teología, ¿no? Hay para escoger ahora. Entonces, esta fecha no había mucha reflexión. El conflicto de la indulgencia. El defensor fue Johann Tetzel, un sacerdote de la Orden de los Hermanos Predicadores. Tetzel fue comisionado por el arzobispo de Maguncia y por el Papa León en el siglo XVI. ¿Cuál fue la comisión? Resulta que había el deseo de poder arreglar lo que era la capilla de San Pedro, ¿ya? El templo de San Pedro en el Vaticano. No había mucho dinero, entonces comienzan a vender las indulgencias. Y se necesitaba tanto el dinero que comienzan a venderse las indulgencias de por vida. Por ejemplo, pensemos, una indulgencia por un año costaba alrededor de 200 bolivianos, pensemos. ¿Cuánto podemos cobrar por una indulgencia de por vida? ¿Cuánto cobrarían ustedes? Es decir, de que estas indulgencias eran, si tú pecas, si tú cometes algún pecado y mueres durante ese año que has comprado tu indulgencia, ibas al cielo sin entrar al purgatorio. Ese era el pensamiento. Ahora imagínense, ¿no? Me compro mi indulgencia y puedo pecar durante un año, ¿ya? No hay necesidad de poder confesarme, porque esa indulgencia, ese papel, me libra de todo eso. ¿Qué pasó? Hubo más necesidad y comienzan a vender de por vida. Y Tetzel predica en varias iglesias y dice que la indulgencia que estaban vendiendo la Iglesia Católica, el poder otorgado por el Papa,
saca la frase siguiente, y va a ser algo que Lutero va a condenar en sus 95 tesis. Él va a decir, esta indulgencia tiene tanto poder que si hubiera, en el caso hipotético de que un hombre viole a la Madre de Dios, esta indulgencia le perdona ese pecado. O sea, puede perdonar cualquier pecado esta indulgencia. ¿Qué problema ocasionó? La historia nos muestra de que Lutero prohíbe a sus feligreses en comprar las indulgencias. El rey, que era amigo de Lutero, prohíbe vender las indulgencias en su territorio. ¿Qué hacen los hermanos, no? O los católicos, los que formaban parte de la iglesia de Lutero? Se van al poblado vecino, compran las indulgencias, y en un momento cuando Lutero estaba llamando a confesión y le decía la penitencia a la persona, los miembros de la iglesia le decían, aquí tengo la indulgencia, ¿no? Esto me libra de hacer la penitencia. Entonces, ya Lutero predicaba acerca de la gracia de Dios. Ya predicaba evangelio por gracia. Pero el problema de lo que va a ocasionar la protesta no fue la libre interpretación de las Escrituras, no fue el tema de la gracia de Dios, vamos a ver las 95 tesis más adelante. El tema en sí era las indulgencias. Eso fue lo que ocasionó la protesta. El opositor, como hemos dicho, era el teólogo y sacerdote alemán Martín Lutero. ¿Cuál fue el resultado del conflicto? La bula Exsurgens Domini muestra la excomunión para Lutero y era una advertencia. Esta bula es una bula papal que le llega a Lutero y le dice, a menos de que en el plazo de 60 días tú no repudias 41 de los puntos de tus tesis, vas a ser sancionado por tu doctrina, vas a ser condenado. ¿Ya? Le dan un plazo de 60 días. Pasados los 60 días, Lutero no manda la carta y es así que él es excomulgado y es condenado como hereje. Luego se prohíben todos los escritos de Lutero. La primera, no sé si le ha pasado, ¿no? Cuando han escuchado las tesis de Lutero, ¿cómo se imaginaban que eran los documentos? Alguien se imaginó su tesis, ¿no? Así, clavada las 95. Era un papel, ¿no? Era una carta, ¿ya? Y según hay varios conflictos entre los historiadores, algunos dicen que fue una carta que le mandó al arzobispo Lutero, que no las clavó en el lugar. Otros dicen que la clavó y no sé si se preguntaron por qué la clavó en el palacio de Gutenberg. Sí, ¿por qué la clavó allí? Gutenberg. Resulta que en esa capilla él había predicado ya algunas veces y había la costumbre de que en el muro, cuando iba a haber algún debate teológico, iban y clavaban los postulados, ¿no? Lo que llamaban tesis ellos. Entonces alguien clavaba y estaba desafiando a otra persona a debatir esos puntos. Por ejemplo, yo clavaba y decía allí, oración solo a la Virgen. Entonces alguien que no le gustaba esa idea venía y clavaba otra y había un debate, ¿ya? Dentro de ese lugar. Entonces por eso es que se clavan allí las tesis. La primera tesis, y vamos a ver cuál fue el motivo del por qué empieza la protesta de Lutero. Cuando nuestro Señor y Maestro Jesucristo dijo, haced penitencia, ha querido decir que toda la vida de los creyentes fuera penitencia. Tesis número 2, el término no puede entenderse en el sentido de la penitencia sacramental, es decir, de aquella relacionada con la confesión y satisfacción que se celebra por el ministerio de los sacerdotes. Tercer tesis, sin embargo, el vocablo no apunta solamente a una penitencia interior. Antes bien, una penitencia interna es nula si no obran exteriormente diversas mortificaciones de la carne. Tesis 4. En consecuencia, subsiste la pena mientras perdura el odio al propio yo, es decir, la verdadera penitencia interior, lo que significa que ella continúa hasta la entrada en el reino de los cielos. Tesis 5. El Papa no quiere ni puede remitir culpa alguna, salvo aquella que él mismo ha impuesto, sea por su arbitrio, sea por conformidad a los cánones. Sexta tesis, el Papa no puede remitir culpa alguna, sino declarando y testimoniando que ha sido remitida por Dios o remitiéndola con certeza en los casos que se ha reservado. Si esto fuera menospreciado, la culpa subsistirá íntegramente.
Séptima, de ningún modo Dios remite la culpa a nadie, sin que Él mismo tiempo lo humille y lo someta en todas las cosas al sacerdote, su vicario. Octava, los cánones penitenciales han sido impuestos únicamente a los vivientes y nada debe ser impuesto a los moribundos basándose en los cánones. Novena, por ello el Espíritu Santo nos beneficia en la persona del Papa, quien en sus decretos siempre hace una excepción en caso de muerte y de necesidad. Décima, mal y torpemente proceden los sacerdotes que reservan a los moribundos penas canónicas en el purgatorio. Décima primera, esta cizaña, cual la de transformar la pena canónica en pena para el purgatorio, parece por cierto haber sido sembrada mientras los obispos dormían. Doceava, antiguamente las penas canónicas no se imponían después, sino antes de la absolución, como prueba de la verdadera contrición. Décima tercera, los moribundos son absueltos de todas sus culpas a causa de la muerte y ya son muertos para las leyes canónicas, quedando de derecho exentos de ellas. La tesis 14, una pureza o cantidad de imperfectas traen consigo para el moribundo necesariamente gran miedo, el cual es tanto mayor cuanto menor sean aquellas. La 15, este temor y horror son suficientes por sí solos, no para hablar de otras cosas, para constituir la pena del purgatorio, puesto que están muy cerca del horror de la desesperación. 16, al parecer el infierno, el purgatorio y el cielo difieren entre sí como la desesperación, la causa de la desesperación y la seguridad de la salvación. 17, parece necesario para las almas del purgatorio que a medida que disminuya el horror aumente la caridad. 18, y no parece probado, sea por la razón o por las escrituras, que estas almas estén excluidas del estado de mérito o del crecimiento de la caridad. 19, y tampoco parece probado que las almas en el purgatorio, al menos en su totalidad, tengan plena certeza de su bienaventuranza, ni aun en el caso de que nosotros podamos estar completamente seguros de ellos. 20, por lo tanto, cuando el Papa habla de remisión plenaria de todas las penas, no significa simplemente el perdón de todas ellas, sino solamente el de aquellas que él mismo impuso. 21, en consecuencia, yerran aquellos predicadores de indulgencia que afirman que el hombre es absuelto a la vez que salvo de toda pena a causa de las indulgencias del Papa. 22, de modo que el Papa no remite pena alguna a las almas de purgatorio, que según los cánones ellas debían haber pagado en esta vida. 23, si a alguien se le puede conceder en otro sentido una remisión de todas las penas, es seguro que ello solamente puede otorgarse a los más perfectos, es decir, muy pocos. 24, por esta razón, la mayor parte de la gente es necesariamente engañada por esta indiscriminada y jactanciosa promesa de liberación de las penas. 25, el poder que el Papa tiene universalmente sobre el purgatorio, cualquier obispo o cura lo posee en particular sobre su diócesis o parroquia. 26, muy bien procede el Papa al dar la remisión a las almas del purgatorio, no en virtud del poder de las llaves que no posee, sino por vía de la intercesión. 27, mera doctrina humana predican aquellos que aseveran que en tan pronto suena la moneda que se echa en la caja, el alma sale volando. 28, cierto es que cuando al tintinear la moneda cae en la caja, el lucro y la avaricia pueden ir en aumento, mas la intercesión de la Iglesia depende solo de la voluntad de Dios. 29, ¿quién sabe acaso si todas las almas del purgatorio desean ser redimidas? Hay que recordar que según la leyenda aconteció con San Severino y San Pascual. 30, nadie está seguro de la sinceridad de su propia contrición y mucho menos de que haya obtenido la remisión plenaria. 31, cuán raro es aquel hombre verdaderamente penitente, tan raro como el que en verdad adquiere indulgencia, es decir, el que es tal es rarísimo. 32, serán eternamente condenados junto con sus maestros aquellos que crean estar seguros de su salvación mediante una carta de indulgencias. 33, hemos de cuidarnos mucho de aquellos que afirman que las indulgencias del Papa son el inestimable don divino por el cual el hombre es reconciliado con Dios. 34, pues aquellas gracias de perdón solo se refieren a las penas de la satisfacción sacramental, las cuales han sido establecidas por los hombres. 35, predican una doctrina anticristiana aquellos que enseñan que no es necesaria la contrición para los que rescatan almas o confesionarias.
36. Cualquier cristiano verdaderamente arrepentido tiene derecho a la remisión plenaria de pena y culpa, aún sin carta de indulgencia. 37. Cualquier cristiano verdadero, sea que esté vivo o muerto, tiene participación en todos los bienes de Cristo y de la Iglesia. Esta participación le ha sido concedida por Dios, aún sin carta de indulgencia. 38. No obstante, la remisión y la participación otorgadas por el Papa no han de menospreciarse de manera alguna, porque como ya he dicho, constituyen un anuncio de la remisión divina. 39. Es dificilísimo, hasta para los teólogos más brillantes, ensalzar al mismo tiempo ante el pueblo la prodigalidad de las indulgencias y la verdad de la contrición. 40. La verdadera contrición busca y ama las penas, pero la profusión de las indulgencias relaja y hace que las penas sean odiadas, por lo menos da ocasión para ello. 41. Las indulgencias apostólicas deben predicarse con cautela, para que el pueblo no crea equivocadamente que deban ser preferidas a las demás buenas obras de caridad. 42. Debe enseñarse a los cristianos que no es la intención del Papa en manera alguna que la compra de indulgencia se compare con las obras de misericordia. 43. Hay que instruir a los cristianos que aquel que socorre al pobre o ayuda al indigente realiza una obra mayor que si comprase indulgencias. 44. Porque la caridad crece por la obra de caridad y el hombre llega a ser mejor, en cambio no lo es por las indulgencias, sino a lo más liberado de la pena. 45. Debe enseñarse a los cristianos que el que ve a un indigente y sin prestarle atención da su dinero para comprar indulgencias, lo que obtiene en verdad no son las indulgencias papales, sino la indignación de Dios. 46. Debe enseñarse a los cristianos que si no son colmados de bienes superfluos, están obligados a retener lo necesario para su casa y de ningún modo derrocharlo en indulgencias. 47. Debe enseñarse a los cristianos que la compra de indulgencias queda librada a la propia voluntad y no constituye obligación. 48. Se debe enseñar a los cristianos que al otorgar la indulgencia el Papa tanto más necesita cuanto desea una oración ferviente por su persona antes que dinero en efectivo. 49. Hay que enseñar a los cristianos que las indulgencias papales son útiles y sin ellas no ponen su confianza, pero muy nocivas sí, a causa de ellas pierden el temor de Dios. 50. Debe enseñarse a los cristianos que si el Papa conociera las exacciones de los predicadores de indulgencia, preferiría que la Basílica de San Pedro se redujese a cenizas antes que construirla con la piel, la carne y los huesos de sus ovejas. 51. Debe enseñarse a los cristianos que el Papa estaría dispuesto, como es su deber, a dar su peculio a muchísimos aquellos los cuales los pregoneros de indulgencias sonsacaron el dinero, aun cuando para ello tuvieran que vender la Basílica de San Pedro, si fuera menester. 52. Vana es la confianza en la salvación por medio de una carta de indulgencia, aunque el comisario y hasta el mismo Papa pusieran su misma alma como prenda. 53. Son enemigos de Cristo y del Papa los que para predicar indulgencia ordenan suspender por completo la predicación de la palabra de Dios en otras iglesias. 54. Oféndense a la palabra de Dios cuando en el mismo sermón se dedica tanto o más tiempo a las indulgencias que a ella. 55. Ha de ser la intención del Papa que si las indulgencias, que muy poco significan, se celebran con una campana, una procesión y una ceremonia, el Evangelio, que es lo más importante, deba predicarse con 100 campanas, 100 procesiones y 100 ceremonias. 56. Los tesoros de la iglesia donde el Papa distribuye las indulgencias no son ni suficientemente mencionados ni conocidos entre el pueblo de Dios. 57. Que en todo caso no son temporales, resulta evidente por el hecho de que muchos de los pregoneros no lo derrochan, sino más bien lo atesoran. 58. Todos son los méritos de Cristo y de los santos, porque estos siempre obran sin la intervención del Papa, la gracia del hombre interior y la cruz, la muerte y el infierno del hombre exterior. 59. San Lorenzo dijo que los tesoros de la iglesia eran los pobres, mas hablaba usando el término en el sentido de su época. 60. No hablamos exageradamente si afirmamos que las llaves de la iglesia donadas por el mérito de Cristo constituyen ese tesoro. 61. Está claro pues que para la remisión de las penas y de los casos reservados basta con la sola potestad del Papa. 62. El verdadero tesoro de la iglesia es el sacrosanto evangelio de la gloria y de la gracia de Dios. 63.
Empero este tesoro es con razón muy odiado, puesto que hace que los primeros sean postreros. 64. En cambio, el tesoro de la indulgencia con razón es sumamente grato, porque hace que los postreros sean primeros. 65. Por ello los tesoros del Evangelio son redes con las cuales en otros tiempos se pescaban a hombres poseedores de bienes. 66. Los tesoros de las indulgencias son redes con las cuales ahora se pescan las riquezas de los hombres. 67. Respecto a las indulgencias que los predicadores pregonan con gracias máximas, se entiende que efectivamente lo son en cuanto proporcionan ganancias. 68. No obstante, son las ganancias más pequeñas en comparación con la gracia de Dios y la piedad de la cruz. 69. Los obispos y curas están obligados a admitir con toda reverencia a los comisionarios de las indulgencias apostólicas. 70. Pero tienen el deber aún más de vigilar con todos sus ojos y escuchar con todos sus oídos, para que esos hombres no prediquen sus propios ensueños en lugar de lo que el Papa les ha encomendado. 71. Quien habla contra la verdad de las indulgencias apostólicas sea anatema y maldito. Mas quien se preocupa por los excesos y demasías verbales de los predicadores de indulgencia sea bendito. 73. Así como el Papa juntamente fulmina excomunión contra los que maquinan algo con cualquier artimaña de venta en perjuicio de las indulgencias. 74. Tanto más para tratar de condenar a los que bajo el pretexto de las indulgencias intrigan en prejuicio de la caridad y la verdad. 75. Es un disparate pensar que las indulgencias del Papa sean tan eficaces como para que puedan absolver, para hablar de algo imposible, a un hombre que haya violado a la Madre de Dios. 76. Decimos por el contrario que las indulgencias papales no pueden borrar el más leve de los pecados veniales en concierne a culpa. 77. Afirmar que si San Pedro fuese Papa hoy, no podría conceder mayores gracias, constituye una blasfemia contra San Pedro y el Papa. 78. Sostenemos por el contrario que el actual Papa, como cualquier otro, dispone de mayores gracias, saber el Evangelio, las virtudes espirituales, los dones de santidad, etc., como se dice en 1 Corintios 1. 79. Es blasfemia aseverar que la cruz con las armas papales llamativamente erecta equivale a la cruz de Cristo. 80. Tendrán que rendir cuenta a los obispos, curas y teólogos al permitir que charlas tales se propagan al pueblo. 81. La arbitraria predicación de indulgencia hace que ni siquiera, aún para personas cultas, resulte fácil salvar el respeto que se debe al Papa frente a las calumnias o preguntas indudablemente sutiles de los laicos. 82. Por ejemplo, ¿por qué el Papa no vacía el purgatorio a causa de la santísima caridad y la muy apremiante necesidad de las almas, lo cual sería la más junta de todas las razones si él redime un número infinito de almas a causa del muy miserable dinero para la construcción de la basílica, lo cual es un motivo completamente insignificante? Del mismo modo, la 83, ¿por qué subsisten las misas y aniversarios por los difuntos? ¿Y por qué el Papa no devuelve o permite retirar las fundaciones instituidas en beneficio de ello, puesto que ya no es justo orar por los redimidos? 84. Del mismo modo, ¿qué es esta nueva piedad de Dios y del Papa, según la cual conceden al impío y enemigo de Dios por medio del dinero redimir un alma pía y amiga de Dios? ¿Y por qué no la redimen más bien a causa de la necesidad, por gratuita caridad hacia esa misma alma pía y amada? 85. Del mismo modo, ¿por qué los cánones penitenciales, que de hecho y por el desuso desde hace tiempo están abrogados y muertos como tales, se satisfacen no obstante hasta hoy por la concesión de indulgencias como si estuviesen en plena vigencia? 86. Del mismo modo, ¿por qué el Papa, cuya fortuna es hoy más abundante que la de los más opulentos ricos, no construye tan solo una basílica de San Pedro de su propio dinero, en lugar de hacerlo con el de los pobres creyentes? 87. Del mismo modo, ¿qué es lo que remite el Papa y qué participación concede a los que por una perfecta contrición tienen ya derecho a una remisión y participación plenarias? 88. Del mismo modo, ¿qué bien mayor podría hacerse a la Iglesia si el Papa, como lo hace ahora una vez, concediese esas remisiones y participaciones 100 veces por día a cualquiera de los creyentes? 89. Dado que el Papa, por medio de sus indulgencias, busca más la salvación de las almas que el dinero,
¿por qué suspende las cartas e indulgencia ya anteriormente concedidas si son igualmente eficaces? 90. Reprimir esos sagaces argumentos de los laicos solo por la fuerza, sin desvirtuarlos con razones, significa exponer a la Iglesia y al Papa a la burla de sus enemigos y contribuir a la desdicha de los cristianos. 91. Por lo tanto, si las indulgencias se predicasen según el espíritu y la intención del Papa, todas esas objeciones se resolverían con facilidad o más bien no existirían. 92. Que se vayan pues todos aquellos profetas que dicen al pueblo de Cristo, paz, paz, y no hay paz. 93. Que prosperen todos aquellos profetas que dicen al pueblo, cruz, cruz, y no hay cruz. 94. Es menester exhortar a los cristianos que se esfuercen por seguir a Cristo, su cabeza, a través de penas, muertes e infierno. 95. Y a confiar en que entregarán al cielo que entrarán al cielo a través de muchas tribulaciones, antes que por la ilusoria seguridad de paz. ¿Cuál era el propósito de Lutero al escribir sus tesis entonces? ¿Qué quería lograr? Ataca mucho a la indulgencia, ¿no? Sí, habla de la indulgencia, ¿no? No ataca al Papa tampoco, ¿no? En los últimos puntos los ataca, ¿sí? ¿Por qué? Por la actitud que está tomando el Papa. Pero nunca él planificó separarse de la Iglesia Católica. Es más, el Papa al mandar la bula le dice, arrepiéntete de estos 41 puntos, ¿no? Los demás están bien. Entonces, ¿cuál es el problema aquí? Era las indulgencias. Si el Papa hubiera cambiado esas actitudes, quizás la Iglesia seguiría siendo una sola. Entonces, no era el propósito de la reforma la libre interpretación, en un inicio. Ya Lutero predicaba de gracia y de la cruz de Cristo, antes de este problema. Esto fue simplemente la bomba que detonó, y luego de esto va a ser ya Lutero, en una entrevista, en un debate teológico, va a negar la autoridad del Papa porque no estaban acorde a sus 95 tesis. Entonces, a partir de allí es que él niega de que haya un vicario. Esa es la razón de la protesta entonces. El quinto conflicto: sacerdocio, jerarquía y salvación. Defensor de este argumento, la Iglesia Católica en el siglo XVI. El pensamiento de la Iglesia Católica, la única iglesia es la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. El otro pensamiento es, fuera de la iglesia no hay salvación. La salvación se alcanza por las buenas obras que una persona pueda hacer durante su vida. Y el Papa es el representante de Cristo y el único que puede otorgar el acceso a Dios. Esto basado en lo que Lutero ha debatido en las 95 tesis, ¿no? Cuando dice, él habla de las llaves, pero no las tiene, ¿no? El opositor, la Iglesia protestante. Si leemos la historia, vamos a ver que luego de esta protesta de Lutero, cuando se niega a retractarse y dice yo protesto, las personas, el campesinado y todos los demás son los que se sublevan, ¿ya? Y hacen del pensamiento de Lutero una reforma, ¿no? Un planteamiento nuevo. A partir de este siglo XVI, la iglesia se divide en dos, ¿ya? La iglesia católica y la iglesia protestante. ¿Cuál fue la refutación protestante? Los protestantes hablan de doctrina del sacerdocio universal. Entonces, ¿quién es el sacerdote, el representante en la tierra? Todos somos sacerdotes, ¿no? Eso es lo que habla del sacerdocio universal. Ya no es el cura, ¿ya? Todos podemos tener acceso libre a Dios a través de Cristo, ¿no? Todos los creyentes forman parte de este sacerdocio. La salvación es por pura gracia y por fe. ¿A quién suena eso todavía? La salvación es por gracia y por fe. A Agustín, ¿no? Agustín en el pensamiento que veíamos en la anterior. Entonces, aunque son protestantes, siguen la línea de Agustín todavía. El sacerdocio del creyente es universal y todos tienen libre acceso a Dios. Entonces, no hay necesidad de ir a confesarse con alguien, ¿ya? Cada uno puede orar y tener ese libre acceso a Dios. Sexto conflicto, calvinismo y arminianismo. Ahora, lo interesante de esto es de que ambos se originan en el ámbito protestante. Dentro de los protestantes hay una subdivisión ahora.
Los personajes o defensores de los dos postulados, Juan Calvino y Jacobo Arminio. A partir del siglo XVII la teología protestante se divide. Entonces hay una división en la Iglesia Católica, ahora dentro de los protestantes hay otra división. Cuando sale la Reforma, la Iglesia la Iglesia Católica saca lo que se llama Contrarreforma Católica. Es decir, vuelve a afirmar los protestantes, si hay salvación fuera de la Iglesia Católica, la Iglesia Católica saca su contrarreforma y dice solo salvación en la Iglesia Católica. La doctrina calvinista, Juan Calvino. ¿Alguien alguna vez ha leído la historia de Juan Calvino, por si acaso? Su vida. Él escribe, su primer libro escrito es humanista, es filosófico, es un comentario humanista de los pensamientos de Séneca, o de Seneca. Entonces, un filósofo. Ese primer libro lo escribe cuando era muy joven, más o menos 17 a 20 años, y es un total fracaso, ¿no? Todo lo hacen polvo a Calvino, ¿ya? Lo critican y lo hacen ver como tonto. Entonces, era humanista en un principio, ¿ya? Para que vayamos entendiendo lo que va a ser su teología. Él era muy humanista, hablaba de humanismo. ¿Cuáles son los 5 puntos calvinistas? Primer punto, la total depravación del hombre. Significa que la voluntad del hombre está tan debilitada que ya no puede hacer ninguna obra buena a menos que sea ayudado por la gracia especial que Dios otorga a los elegidos. Este primer punto, ¿a qué suena de la antigüedad? ¿Pensamiento de quién? Hipona. Solo que ya el Calvino lo amplía un poquito más, ¿no? Y habla de que solo los escogidos. Recordemos, predestinación. ¿Quién habló primero de predestinación? Hipona nuevamente, ¿ya? Él puso las bases de lo que es la predestinación. No, Calvino simplemente estructura un poco más y habla ya de predestinación en sentidos más fuertes ahora. Pero no era su pensamiento propio. Segundo punto, la elección incondicional. Desde el principio del mundo, Dios ha predestinado a algunos para salvación y esta elección es incondicional, es decir, es aparte del mérito que pueda hacer cualquier ser humano. Nuevamente, teología de Agustín de Hipona. Como vemos aquí, hay elección incondicional, pero es solo para salvación, dice Calvino. En tercer punto, la expiación limitada. Cristo no murió por toda la humanidad, sino por los escogidos. Es decir, el pensamiento lógico de Calvino es, ¿qué pasa con una persona que dice, no quiero recibir a Cristo? Está en juego la soberanía de Dios. Si alguien rechaza a Dios, ¿será que Dios es soberano o no? La pregunta lógica. ¿Será que si yo decido no aceptar a Cristo, Dios sigue siendo soberano? Según Calvino, no, ¿verdad? Porque estoy rechazando. Entonces, por eso es que él va a decir la expiación o la muerte de Cristo solo para los escogidos. De ahí la interpretación de Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al cosmos, dice, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cómo lo interpreta un calvinista, un hipercalvinista ahora? Y un calvinista es, porque de tal manera amó Dios a los escogidos, ¿no? La palabra cosmos puede significar mundo, puede significar región, puede significar grupo determinado. Entonces, solo Jesús murió por los escogidos. Así solucionamos el problema de la soberanía de Dios. En sí, la persona incrédula no está rechazando porque Cristo no murió por él. Cuarto punto, la gracia irresistible. Los que son elegidos también serán salvos. Entonces, nadie se puede salvar, nadie se puede perder. Tú fuiste salvo en algún momento, eres salvo para siempre. Entonces, aquel que ha sido elegido, aunque no se le predique la palabra, en algún momento será salvo.
Quinto punto, la perseverancia de los santos. Dios da a los creyentes el don de la perseverancia, de modo que aunque pequen, también se arrepentirán. Ningún elegido se perderá. Es decir, tú puedes aceptar a Cristo ahora, puedes apartarte durante un tiempo de tu vida de Cristo, pero vas a volver tarde o temprano. Ese es el pensamiento, el quinto punto de Calvino. Nadie se pierde, Dios va a perseverar a los santos, va a preservar. Los 5 puntos de Arminios en sí son una contraria a lo que planteó Calvino, y el primer punto es de que Cristo murió por todos los hombres. El segundo punto es de que los que creen son salvos y los que rechazan la invitación de Cristo se pierden. Entonces, si vemos aquí, ¿qué es lo que está rechazando la persona? ¿A Cristo o qué es lo que rechazan en sí? En la doctrina arminiana. ¿Qué es lo que rechaza la persona en el punto 2? La invitación. ¿No? Entonces, aquí se resuelve el problema de la soberanía, ¿no? No rechazan a Cristo, sino la invitación. El tercer punto, Dios no elige a nadie ni para salvación ni para perdición. Entonces no hay elección, lo que dice Arminio. El cuarto punto, la gracia salvadora de Dios no es irresistible. Es decir, que la persona puede rechazar porque tiene libertad para hacerlo. El quinto punto, los cristianos pueden caer de la gracia y perderse, es decir, se pierde la salvación, es lo que iba a decir Arminio. Más o menos teología pentecostal, ¿no? Esto si Dios no elige a nadie. Dios no elige a nadie, no hay elección. ¿Sí? Y estos 5 puntos de Arminio es para contrarrestar lo de Calvino. Sí, es lo contrario a lo de Calvino. Los 5 puntos de Calvino y Arminio 5 puntos en contra. Pero luego se estaría manejando como que 3, 2. Son simbian. Sí, la UCE maneja 3 y 2. 3 calvinistas, 2 arminianos. Mezclado. Sí, somos calvinianos. Entonces, ese es el sentido, porque como UCE afirmamos que Cristo murió por todos. El segundo punto, vemos también de que los que creen se salvan y los otros no. El tercero es de que sí hay elección para salvación, ¿sí? El cuarto punto, es irresistible la gracia. Y el quinto, que los cristianos no pueden perderse, ¿no? Somos salvos para siempre. Punto de Calvino también. La pregunta entonces, analicemos un poco. ¿Quién tenía la razón? ¿Calvino o Arminio? Calvino decía que él enseñaba la salvación es el resultado de la elección hecha por Dios, y como Dios no cambia de idea, la salvación que él otorga es totalmente segura, es decir, no se pierde. Arminio lo miraba desde otro punto de vista, insistiendo en que la seguridad de la salvación no se encuentra en las promesas de la Biblia, de la promesa de la Biblia, y se confirma en el testimonio interno que da el Espíritu Santo al creyente. Es decir, que el creyente va a saber a través del Espíritu Santo y de su obrar en la persona de que es salvo. Entonces, como vemos, ¿quién tiene la razón entre los dos, Calvino o Arminio? Leyendo esto, ¿quién tiene la razón para ustedes? Generalmente cuando hacemos teología nunca escuchamos al otro, ¿verdad? Ese es el principal problema. Bueno, está digamos, Calvino está, digamos, ¿cierto? Hasta cuando dice hecho por Dios, porque es verdad, ¿no? Es resultado de la acción hecha por Dios. Pero creo que como lo interpretan ahora es muy diferente a lo que está postulado ahí, ¿no? Sí, de hecho ahora los calvinistas son más calvinistas que Calvino, los supuestos calvinistas ahora. Y hay arminianistas que son más arminianos que Arminio. ¿Qué sentido? Son calvinistas hiperarminianos, ¿no? Un énfasis más allá. Recordemos, ¿qué dijo Calvino en cuanto a la elección? En cuanto a la elección, él dice, es incondicional, o sea, no tiene que ver nada lo que el hombre hace,
fue hecha desde el principio del mundo y ha predestinado a algunos para salvación. ¿Qué dice el hipercalvinismo ahora? A otros ha predestinado para perdición. Entonces, la lógica utilizan. Si alguien escoge para salvar a un grupo, por lógica, ¿qué pasa con los demás? Los ha rechazado, entonces ellos van a ir al infierno. ¿Ya? Esos son hipercalvinistas, perdón. En cuanto al quinto punto, la perseverancia de los santos. ¿Ya? Entonces, Dios a los que escogió van a ser salvos, sí o sí. Entonces, ¿qué va a hacer el hipercalvinista? No hay necesidad de predicar. Si al final yo no sé quién es salvo, ¿para qué voy a perder mi tiempo hablándole? Pudiendo quedarme en la iglesia y hablarle a los que son salvos, a los que son escogidos, para que vivan en la santidad. Y el Señor traerá a los que van a ser salvos. Ese es el pensamiento hipercalvinista. ¿No? Y tiene lógica hasta cierto punto, ¿no? Si tenemos la posición teológica. Porque si Dios va a salvar a los que ha escogido, entonces, de todas maneras, hagamos lo que hagamos nosotros, se van a salvar de todas maneras. Ese es el pensamiento. Bueno, viendo en los puntos, ¿no? ¿Quién tiene razón? Veamos, analicemos los puntos. ¿Con cuáles de estos puntos estamos de acuerdo? Primer punto, depravación total del hombre. Es decir, que el hombre tiene debilitada y no puede hacer ninguna obra buena a menos de que Dios le ayude. ¿Ya? Cae de bien en el primer punto, a ver. ¿Qué hay negativo? ¿No? Que, bueno, cuando Dios condena y le dice a Noé, no va a vivir al hombre más de 120 años porque es... inclinado siempre al mal. Su corazón está inclinado al mal. Desde pequeño, ¿no? Sí. Pero también vemos que está, digamos, presente en el hombre la imagen de Dios. Entonces, eso también le inclina a hacer cosas buenas también. Por eso que siempre, aunque sea, digamos, el más ladrón, digamos, siempre va a querer buscar el bien para los suyos. Supuestamente, y Jesús mismo habla, ¿no?, de eso. ¿Qué de bueno haces si hasta los ladrones se comportan así? Si hay algo bueno, siempre Sí, hay un aspecto natural, ¿no? Igual. O sea, el mismo animal, ¿no? Aunque es caído también, la consecuencia del pecado ha llegado a la creación, igual muestran afecto natural. Entonces, tiene cierto grado de razón en el primer punto, si lo vemos, porque sí, nos habla de que está debilitado. Ahora, lo otro, de que solamente Dios ayuda con su gracia a aquellos que son elegidos. ¿Hasta qué punto tiene razón y en qué punto está mal? ¿O está bien todo? ¿O está mal todo también? ¿Y por qué? Pero dicen, Dios hace llover sobre buenos y sobre malos. Pero por ejemplo, estamos hablando al momento de la predicación del Evangelio, ¿no? Predicamos el Evangelio. Calvino va a decir que solamente si es elegido, Dios le va a dar la gracia, le va a abrir los ojos y la persona va a entender lo que es el Evangelio, ¿ya? Y va a ser salvo. Si no es escogido, no. Eso es lo que nos está diciendo este primer punto. ¿Verdad? Yo creo que lo que dice sobre la gracia de Dios es la verdad, porque dice que Dios solo tiene sus escogidos y los demás están para la perdición. No, según la Biblia. Bien, habla de elección, ¿no? Somos escogidos desde antes de la fundación del mundo. Nos ha escogido. Pero hablar de que, ¿cuál es el problema, por ejemplo, de que para ver a Dios necesito que Dios me abra los ojos? ¿Qué es lo que hace el Espíritu Santo según la doctrina en el Nuevo Testamento? ¿Para qué viene el Espíritu Santo? Para convertirnos de justicia, juicio y pecado. ¿Cuándo viene el Espíritu Santo a la vida de una persona? Cuando cree. ¿Cuál es el problema con decir de que Dios es el que abre los ojos y el hombre recién se arrepiente, ¿no?, al ver su pecado? Hay un nacimiento antes de la fe. Entonces, en la teología calvinista y hipercalvinista, necesito primero nacer de nuevo para tener fe. Porque voy a tener fe cuando yo sea nacido de nuevo. ¿Por qué? Porque Dios me ha abierto los ojos y puedo ver el mal.
Entonces, es invertir, ¿no?, lo que teológicamente nos muestra la palabra, que primero creo y luego nazco de nuevo. Entonces, para ellos la fe viene después de la regeneración. Ese es el problema del calvinismo. Sí. Bueno, eso de convence de pecado, justicia y juicio es a todos, ¿no? O sea, a todos, aunque no todos lo aceptan, ¿no? Sí, bueno, por eso depende mucho de la doctrina que tengamos, ¿no?, del pensamiento teológico. O sea, un calvinista va a decir que solamente va a convencer a los escogidos. ¿Ya? Por ejemplo, ¿qué pasaría si Pedro y Sila hubieran sido calvinistas, ¿no? Alguien hacía esta comparación. Cuando en Hechos 16:31 le preguntan, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué hubiera respondido un calvinista? Nada. Nada. Ora a Dios para que seas escogido, ¿no? Eso hubiera sido, ¿verdad?, la respuesta de un hipercalvinista. Entonces, eso del hipercalvinismo vamos a ver en un tema más adelante. Pero eso es lo bueno y lo malo, ¿no?, de este primer punto. Hay cosas positivas. Segundo punto, elección incondicional. Desde el principio del mundo Dios ha predestinado a algunos para salvación, y esta salvación es aparte de las cosas buenas o malas que haga la persona. ¿Es correcto?, ¿no? La Biblia nos dice, Dios ha escogido y no basa su elección en la persona, ¿no? Es en su voluntad. Punto 3, la expiación limitada. Cristo no murió por toda la humanidad sino solo por los escogidos. ¿En qué mundo? El contexto de cosmos en Juan siempre es mundo, ¿no? Cuando habla de que vino al mundo esa luz, ¿no? Para ese caso, si interpretamos mundo, el cosmos, como un grupo, deberíamos interpretar para los judíos, ¿no? Porque podríamos interpretar así, Juan capítulo 1, el verbo se hizo carne y vino, ¿no?, a nosotros. Y luego dice, esa luz se hizo carne y vino al mundo. Entonces vino a los judíos, debería ser, si queremos interpretar como persona. No vino a los escogidos, ¿no? Entonces esa debería ser la interpretación también de esa parte. Entonces, Cristo vendrá a la iglesia, ¿no? No tal vez se refiere a eso. ¿Cuál? ¿A quién va a arrebatar? Exacto, ¿para quiénes son? ¿Dicen los santos o no? ¿No será obviamente que se refiere a eso? Bien, pero aquí estamos hablando de la salvación, ¿no? Está hablando de que Él ha escogido a algunos para ser salvos y de que solo por eso ha muerto. En sí, Juan 3:16 nos dice, según la óptica calvinista, no murió por todos, solo por lo que Él escogió. Entonces, quiere decir que si yo no fui escogido, en algún momento me voy a apartar, y Jesús no murió por mí en sí. ¿Ya? Eso es lo que está diciendo. La gracia irresistible, los que son elegidos, esos serán salvos, ¿no? ¿Sí? Por lógica, ¿no? Si nos dice que hemos sido elegidos desde antes de la fundación del mundo, solo los que Él eligió son salvos. Quinto punto, la perseverancia de los santos. Dios da a los creyentes el don de la perseverancia, de modo que aunque pequen, también se arrepentirán, ningún elegido se perderá. ¿Qué opinan de este quinto punto? Si Dios te escogió, vas a ser salvo, ¿no? Aunque te apartes en algún momento. No es así. Dios da a los creyentes el don de la perseverancia. Si 7 veces cae justo, entonces un día justo no cae. ¿No? Sí. Exactamente, ¿no? Entonces vemos de que sí, tienes razón en este quinto punto. Vayamos a Arminio. Cristo murió por todos los hombres. Correcto. Ahora hay elección del hombre si acepta o no, y caemos en Pelagio, ¿no? Los que creen son salvos y los que rechazan la invitación de Cristo se pierden. ¿Sí? No hay donde perdemos allí. Tercer punto, Dios no elige a nadie ni para salvación ni para perdición. Mal en una parte, ¿no? Dios sí escoge para ser salvo, pero Él no escoge a nadie para perderse. Eso es lo que nos dice la Biblia. No hay una doble predestinación. 4. La gracia salvadora de Dios no es irresistible. ¿Cómo explicamos eso ahora? De que la gracia que Jesús ha hecho para salvarnos, la puede rechazar el ser humano. ¿Sí o no? Somos salvos por gracia, ¿no? Pero
si nosotros no rechazamos la gracia voluntariamente, o sea, si una persona voluntariamente se renuncia, digamos, al Evangelio, y el Evangelio es la gracia que está mostrando por parte de Dios, digamos, a la humanidad, y la persona lo rechaza. Sí, entonces estamos diciendo, ¿no?, de que no es irresistible, ¿no?, de que se puede resistir. Quinto, los cristianos pueden caer de la gracia y perderse, es decir, se pierde la salvación. ¿Qué tan fuerte es la gracia? Exacto. ¿no? ¿Hasta dónde es? Si un pecado nos va... Porque Cristo murió por nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Entonces sería una expiación limitada, no sería un sacrificio perfecto. Sí. Entonces se dan cuenta que caemos en 3 puntos y 2 puntos. Entonces no somos ni arminianos ni calvinistas. No todo junto. Somos herejes. Entonces, ¿quién tenía la razón? En algunos puntos cada uno tenía razón, ¿no? El problema, ¿cuál ha sido? Tratar de sacar la lógica, ¿no? Ese ha sido el problema, digamos. Tratar de hacer algo, entender de manera lógica algo que no se puede llegar a comprender, ¿no? Porque predestinación habla la Biblia, pero también nos habla de que Dios quiere que todos se arrepientan. ¿Cuál es la verdad entonces? ¿Dios predestina o no predestina? La respuesta es sí y no, ¿no? Desde esa perspectiva.